como el exponente de una potencia con cierta base. Es decir, el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. Acá, cosa importante que ustedes tienen que recordar. Primero, el logaritmo, en el logaritmo hay dos términos que empiezan a trabajar, que es el argumento, ¿ya? Lo vamos a llamar argumento, y la base, ¿ya? Ejemplo, aquí yo les voy a colocar un logaritmo. Logaritmo de base 2 de 4 es igual a 2. Ese numerito que va a estar aquí abajito va a ser la base. La base. Este de acá, el que va a estar arriba, va a ser el argumento. El argumento, ¿ya? Y el resultado, como dice acá, va a ser el logaritmo. Ya este va a ser el logaritmo. ¿Sí? Lo escribí mal ahí. No sé qué hice. Espérenme, voy a borrar que escribí mal. Ahí sí. Entonces este va a ser el logaritmo. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes aprendan esos conceptos. Argumento, base. Y este va a ser el logaritmo, el resultado. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué me está diciendo esta definición? Que un logaritmo se puede escribir como potencia. Fíjense bien, la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. El logaritmo pasa a ser el exponente. Y el argumento pasa a ser el resultado de la potencia. Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Que yo, si yo tengo un logaritmo, lo puedo escribir como potencia, y una potencia yo la puedo escribir como logaritmo. Ejemplo, si yo tengo logaritmo, voy a escribir el mismo logaritmo que había puesto acá, logaritmo de base 2, porque aquí la base, de 4 es igual a 2, y yo eso lo quiero escribir como potencia, sería 2, la base se eleva al logaritmo, y me tiene que dar como resultado el argumento. Y ahí está escrito como potencia. Esa es la transformación de un logaritmo escrito a potencia. Entonces aquí es importante, primero, saber cuál es el argumento y cuál es la base. Segundo, saber cómo transformar un logaritmo a potencia. Ya vamos a hacer más ejercicio por si acaso de esta transformación, ¿ya? Así que no se asusten. ¿Qué más? Lo otro, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de raíces y salía esto. Y nosotros asumíamos que aquí había un 2, ¿cierto? Que era raíz cuadrada. Asumíamos que había un 2. El 2 no se anota. Ahora, el logaritmo, cuando no haya base, ahí, cuando no hay base, se asume que es base 10. Así que eso es importante que lo recuerden. En matemática, la base 10 no se anota. Ya se deja en blanco. Pero se asume que está el 10 ahí. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Teniendo en cuenta todo esto que dije, vamos a pasar al siguiente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a practicar la transformación de logaritmo a potencia. Entonces, primero, acá en el primer, aquí vamos a colocarle numerito, 1, 2 y 3. ¿Cuál sería la base acá? ¿Cuál sería la base? ¿Alguien me puede decir cuál es la base acá? La base es el número que está abajito, aquí abajo. ¿Ya? Abajo.
Esa es la base. Y en este caso la base sería 2. La base acá en este caso, en el número 2, sería el 5. Y aquí la base sería el 3. El argumento acá sería el 16, en este caso sería el 25, y acá sería un noveno. ¿Ya? Entonces yo, ¿cómo transformo este logaritmo a potencia? Veamos. Fíjese bien. La base se mantiene. Entonces aquí la base sería 2. La base se eleva al resultado del logaritmo. ¿Ya? Fíjense bien, a elevado a m, o sea, a elevado al resultado del logaritmo. Entonces, la base se eleva a 4 y me tiene que dar como resultado el argumento. Recuerden que ese es el argumento, que sería 16. Y ahí está listo. Esa es la transformación de logaritmo a potencia. Acá nuevamente, la base se tiene que elevar al resultado y me tiene que dar el argumento. El argumento es el 25. 25. Nuevamente acá, la base se tiene que elevar al resultado, o sea, al menos 2, y me tiene que dar el argumento. Y acá el argumento sería un noveno. Y ahí está la transformación de logaritmo a potencia. ¿Alguna duda con estos tres primeros ejemplos? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Dudas? Ya. Si no hay duda, yo asumo que entendieron esta transformación. Claro, profe, no hay ninguna duda en el chat. Ya. Entonces, tienen que recordar siempre el proceso de cómo transformar, ¿ya?, un logaritmo a potencia, porque eso le va a servir, ¿ya? Esto le va a servir para poder calcular los logaritmos. Con esto, ustedes van a poder calcular los logaritmos. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente. Ya, entonces aquí le puse dos ejemplos. ¿Ya? Dice, logaritmo de base 3 de 243 es igual a 5. Expresado en forma exponencial es, y ahí está la alternativa A, B, C, D, E. Entonces ustedes eso lo tienen que escribir como potencia y ver cuál es la que corresponde. Recordar que un logaritmo de base A de B es igual a C, y eso yo lo quiero escribir como potencia es igual a elevado a C, y me tiene que dar el argumento que sería B. ¿Ya? Esa es la transformación que ustedes se tienen que aprender. La pueden ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Eso lo ven ustedes. Dependiendo del ejercicio, debe ser cómo se ocupa. Entonces veamos, tenemos el logaritmo de base 3 de 243 igual a 5. ¿Ya? Y eso yo lo quiero escribir como potencia. Entonces me quedaría la base, que sería 3, se eleva al resultado, al logaritmo, o sea, a 5. Y me tiene que dar el argumento. O sea, el argumento aquí en este caso sería 243. ¿Ya? Entonces aquí está aplicado la transformación. Entonces ahora hay que ver cuál es la alternativa que me indica mi resultado. La primera no, la segunda tampoco, la tercera tampoco. La letra D sería la correcta.
¿Ya? Ahí está la transformación del logaritmo en potencia. Vamos con el siguiente. Dice, expresa en forma logarítmica la siguiente igualdad. Entonces ahora me dan la potencia. Ah, me equivoqué. Espérenme. Me dan la potencia y yo la tengo que escribir como logaritmo. Entonces, fíjense bien, si nos dan la potencia, la base de la potencia es la misma base del logaritmo. Entonces yo escribo aquí, logaritmo de base 4. ¿Ya? El resultado de la potencia, o sea, la potencia en sí, es el argumento del logaritmo. Fíjense bien, es el argumento del logaritmo. Entonces aquí yo coloco 64. Y el exponente de la potencia es el resultado del logaritmo. Entonces aquí le coloco. Entonces, y ahora verifico cuál es la alternativa correcta, que sería la letra A. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, es importante que ustedes aprendan esta transformación. Cómo yo puedo escribir un logaritmo en potencia. ¿Ya? Porque después, gracias a esto, a esta transformación, yo puedo calcular cualquier logaritmo. ¿Ya? Porque si no, no van a poder calcular logaritmos. Veamos. ¿Alguna duda con los dos ejemplos? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Chicos, es el momento de hacer las consultas, si es que no entendieron. No, no hay nada, parece. Parece que no, profe. Ya. Vamos a avanzar entonces. Sí. Ya, entonces, el logaritmo tiene algunas restricciones, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice este cuadrito de acá? ¿Ya? Entonces aquí me dicen cómo transformar un logaritmo en potencia, ¿ya? Eso ya se supone, ya lo entienden, ¿ya? Me dicen que el argumento va a ser mayor que 0 siempre, ¿ya? También me dice que la base no puede ser 1, ¿ya? Entonces cuando ustedes calculen el logaritmo, cualquier tipo de logaritmo, la base nunca va a ser 1, ¿ya? Y la base va a ser siempre positiva, va a ser siempre mayor que 0. Esas son las restricciones que tiene el logaritmo, ¿ya? Entonces, observaciones dice, la expresión logaritmo de base A de B es igual a M, se lee el logaritmo de B en base A es M. El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Logaritmo de base 10 de A es igual al logaritmo de A. Si se fijan, el logaritmo de 10 no se anota, pero se asume que está ahí, ¿ya? Así que no se vayan a asustar que si a lo mejor se le olvidó colocar la base, no. Si no tiene base, se asume que es base 10, ¿ya? No se olviden de eso. Si no hay base, se asume que hay base 10. Ya, entonces, esto es importante. Estas tres cositas, ¿ya? Cuando el argumento es 1 y la base es cualquier número, el resultado va a ser 0 siempre. Ejemplo, acá. Si yo les pregunto, no sé, ¿cuánto es el logaritmo de base 5 de 1? Ah, ustedes dicen el argumento es 1. Entonces ustedes inmediatamente aquí colocan 0. O si yo les pregunto logaritmo de base 200 de 1, ustedes inmediatamente dicen 0. ¿Ya? Cuando el argumento es 1, el resultado de ese logaritmo es 0. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, cuando la base coincide con el argumento, ustedes inmediatamente colocan como resultado 1. Ejemplo, si yo tengo logaritmo
de 2 en base 2, y ahí coinciden, eso es igual a 1. Si yo les pregunto el logaritmo de base 10 de 10, eso inmediatamente es 1. Si yo les pregunto el logaritmo de 5 de base 5, eso inmediatamente es 1. Cuando el argumento coincide con la base, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. ¿Ya? Y el último dice que cuando el argumento coincide con la base, pero ese argumento tiene un exponente, el resultado de ese logaritmo va a ser el exponente. Ejemplo, si yo tengo 2, o sea, logaritmo de base 2 de 2 elevado a 3, ¿ya? Aquí el resultado va a ser 3, va a ser el exponente. O si yo tengo logaritmo de base 10 de 10 elevado a 5, el resultado va a ser 5, ¿ya? El exponente va a ser el resultado final de ese logaritmo, ¿ya? Estos lo tienen que recordar siempre, ¿ya? Recordar siempre. Especialmente estos dos de acá. Este de acá, el 1 y el 2. Esos dos son fundamentales, ¿ya? Esto es como una propiedad que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero esos dos son súper importantes. Dudas, consultas, consultas. Por lo menos yo entendí, profesor. Ya. Dudas, consultas por ahí, por el chat, algo. No, profe, no hay nada. No hay nada. Ya. Ya. Vamos a avanzar entonces. Ya, ¿cómo calcular un logaritmo? Entonces aquí es importante que ustedes entiendan cómo transformar un logaritmo a potencia. Porque si ustedes no entienden eso, les va a ser imposible calcular un logaritmo. Entonces voy a anotar nuevamente cómo es la transformación. Logaritmo de b en base a es igual a c, escrito como potencia sería a elevado a c, me tiene que dar b. Eso se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? De memoria. ¿Ya? Entonces, aquí me preguntan cuánto es logaritmo de 32 en base 2. Y por eso le coloqué una X, porque yo no sé cuánto es. Ya, entonces, eso, para calcular este logaritmo, yo lo tengo que transformar en potencia. En potencia. ¿Ya? Entonces, aplicando esto que está acá, me quedaría 2 elevados a X, me tiene que dar 32. ¿Ya? Entonces aquí yo voy buscando el exponente que me dé 32. Entonces voy probando. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. O sea, 2 elevado a 5 me da 32. Por lo tanto, logaritmo de 32 en base 2 es 5. Entonces aquí la idea es encontrar el exponente, ¿ya? De la base para que este resultado me dé 32. Voy a hacer otro. Logaritmo de 5, de base 5 de 125. Si yo no sé cuánto es, ¿ya? Yo no sé cuánto es. Entonces, lo transformo en potencia. Entonces me quedaría 5 elevado a x, me tiene que dar 125. Entonces voy probando con las potencias de 5. 5 por 5, 25. Y por 5, 125. Entonces, 5 elevado a ¿cuánto me da 125? 1, 2, 3. Entonces, aquí 5 elevado a 3 me da 125. Entonces, aquí el x sería 3. Y ahí estaría el resultado de ese logaritmo.
Entonces ustedes sí o sí tienen que transformarlo en potencia, si no es difícil que se den cuenta, cuál es el resultado del logaritmo. Vamos a hacer otro. Tengo logaritmo de base 10 de 100. ¿Cuánto es? Entonces, como yo no sé cuánto es, le coloco una X, ¿ya? Y esto yo lo transformo en una potencia. Me quedaría 10. Recuerden que el logaritmo de base 10 no se nota, ¿ya? La base 10 no se nota, se deja así en blanquito. 10 elevado a X me tiene que dar 100. ¿Cuánto vale el X entonces? Para que me dé 100. 10 elevado a ¿cuánto me da 100? ¿Alguien sabe eso? 10 elevado a ¿cuánto me da 100? Ahí, recordar las potencias. Entonces, si yo no sé cuánto es, voy multiplicando el 10 hasta que me dé 100. Entonces, 10 por 10 me da 100. Entonces, por lo tanto, 10 elevado a 2 me da 100. Y en el Eso chat quiere dicen decir que 10. el X es igual a... Entonces, el resultado final sería 2. Porque es 10 elevado a 2. Porque es potencia, no es 10. Porque sería 10 elevado a 10. Sería multiplicar 10 veces 10. ¿Ya? Entonces, ustedes necesitan, para calcular un logaritmo, necesitan transformarlo en potencia, ¿ya? Y acordarse cómo se calcula una potencia, ¿ya? Cómo encontrar un exponente. Recuerden que el exponente de una potencia es la cantidad de veces que se multiplica la base, ¿ya? Contenido de semana, de hace 2 semanas parece, o 3 semanas, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Entonces, así se calcula un logaritmo. ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a hacer más por si acaso, pero ¿alguna duda? ¿Alguna duda, consulta? Vamos a hacer más. Ya, entonces aquí me dice calcular los siguientes logaritmos. Entonces me dicen logaritmo de base 3 de 81. ¿Cómo yo calculo eso? Entonces, como yo no sé cuánto vale el X, lo transformo en una potencia. Me quedaría 3 elevado a X, me tiene que dar 81. ¿Cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el X? ¿Alguien me podría decir cuánto vale el X? Equivale a 3. ¿A 3? Vamos viendo. Si 3 elevado a 3 dicen ahí. Entonces veamos cuánto es 3 elevado a 3. Sería 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Me No, faltó, a yo 4. creo que me dio 80. A 4. 3 elevado a 4. Entonces sería 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Correcto. Entonces, el X es igual a 4. Y ahí estaría el valor del X. Así se calcula un logaritmo. Entonces, el logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4. Vamos con el siguiente. Ah, que ya lo había hecho ya, pero vamos a hacerlo de nuevo. Dice, logaritmo de base 5 de 125. Entonces yo tengo que pasarlo a potencia y escribirlo de esta manera. 5 elevado a X me tiene que dar 125. ¿Ya? Entonces, el 5 lo voy multiplicando 3 veces, correcto. 5 elevado a 3 significa que el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. 5, 5, 5. 5 por 5, 25. Y por 5, 125. Por lo tanto, el X es igual a 3. Vamos con el siguiente.
fíjense bien, acá no tiene base, pero se asume que hay una base 10. Entonces me quedaría 10 elevado a x me tiene que dar 100. Entonces voy acá y pruebo con el... Correcto, aquí es 2. Pruebo con el 2. 10 elevado a 2 significa que el 10 se multiplica por sí mismo 2 veces. Y 10 por 10 es 100. Por lo tanto, el x es igual a 2. Y por último, aquí tengo fracciones ahora, pero es la misma idea. Entonces, si yo esto lo escribo como potencia, sería 1/2 elevado a x me tiene que dar 1/8. ¿Cuánto vale el x? ¿Cuánto cuesta el x acá? Entonces, tengo que ir probando, ¿ya? Entonces, si 1/2, a ver, veamos, 1/2 elevado a 2, ¿ya? ¿Cuánto me da? Entonces, 1/2 elevado a 2, a 3, ya, probemos con el 2 primero, ya después probamos con el 3. 1/2 elevado a 2 significa que el 1/2 se multiplica por sí mismo 2 veces. Las fracciones, recuerden, multiplicación hacia el lado, numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. No me sirve ese 2. ¿Ya? Como dijo su compañera acá, aquí sería, veamos con el 3. Entonces significa que el 1/2 se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces, como son fracciones, multiplico hacia el lado. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Me dio 1/8. Me sirve ese 3. Entonces, el x es igual a 3. Así se calcula un logaritmo, ¿ya? Entonces, necesariamente ustedes necesitan, ¿ya?, pasarlo a potencia para darse cuenta cómo juega el x ahí. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Háganla ahora, ¿ya? Aprovechen, porque la pregunta esencial va enfocada en cálculo de logaritmo. No, profe, no hay dudas. No hay dudas. Ya. Avanzamos entonces. A aplicar lo aprendido entonces. ¿Ya? Ahora, la X se cambió de posición, fíjense bien. Está en la base ahora. Está en el argumento. Aquí está en el resultado. ¿Ya? Pues la idea es que hagan el mismo juego, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando a esto. Entonces, la letra A dice, logaritmo de base X de 125 es igual a 3. ¿Cuánto vale el X entonces? Entonces yo, para verificar eso, ¿no?, para darme cuenta cuánto vale el X, lo transformo en potencia. Me quedaría X elevado a 3, me tiene que dar 125. ¿Cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el X? 5. ¿Por qué vale 5? Porque 5 elevado a 3, ¿ya? Porque 5 elevado a 3 me da 125. Entonces aquí el X es igual a 5. Vamos con el siguiente. Acá tengo 4, lo voy a transformar como potencia. 4 elevado a menos 2 me tiene que dar X. Ya. Pero, ¿cuánto es el valor de 4 elevado a menos 2? ¿Cómo yo calculo ese valor? 4 elevado a menos 2. Ya, aquí los pillé.
Ya, entonces, como le había dicho, logaritmo ocupa las propiedades de potencia, ocupa las propiedades de raíces, ¿ya? Y más las propiedades que él tiene. Entonces, es importante que ustedes las propiedades de potencia y raíces se las sepan al revés y al derecho. Entonces, aquí yo les voy a recordar alguna propiedad de potencia que vamos a ocupar ahora. Si yo tengo una base entera con exponente negativo, ¿qué hacía yo ahí? Colocaba un 1 y toda esta potencia se iba al denominador, pero con exponente positivo. Esta era la propiedad. Y esa propiedad la tienen que ocupar acá. Entonces, veamos. Si yo tengo 4 elevado a menos 2, y como el exponente es negativo, yo, ¿qué es lo que hago? Agrego un 1, y toda esta potencia se va al denominador, pero con exponente positivo. ¿Ya? Y ahora solamente me queda calcular el 4 elevado a 2. Y 4 elevado a 2 es 16. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el X? El X vale 1 partido en 16. ¿Ya? Entonces aquí mucho ojo con estas propiedades eh, de potencia, ¿ya? Potencia y las propiedades de raíz. Entonces acá, la letra C, tenemos logaritmo aquí la base es 10, base 10 de X igual a 0,1. Ustedes dirán, ese 0,1 no me gusta cómo se ve. Entonces, ustedes perfectamente lo pueden, ese 0,1, transformar en fracción. Y yo eso ya se los enseñé. Entonces, eso yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ya? Y ahí sí se ve mucho mejor. Ahora, fíjense bien. ¿Cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el X para que de una potencia pase a fracción? ¿Cuánto tiene que valer? Fíjense bien acá, en esa propiedad. Tengo 10 elevado a X y yo lo tengo que dejar en 1 partido en 10. Si se dan cuenta, son muy parecidos estos dos. Entonces, sí o sí, el X tiene que ser negativo. ¿Pero qué número? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cuánto tiene que ser? Entonces, si yo me doy cuenta que acá no tiene exponente, no tiene nada, el 10, en esta parte de acá, ese X inmediatamente es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque 10 elevado a la menos 1, si yo aplico propiedades de potencia, la que tengo acá, me quedaría 1 dividido en 10 elevado a 1. Pero 10 elevado a 1 es simplemente 10, lo que yo quiero llegar. Por lo tanto, acá el X es igual a menos 1. Si se fijan aquí con los logaritmos, el trabajo es muy rebuscado, ¿ya? Es muy rebuscado los logaritmos, entonces mucho ojo con esto. Vamos con la letra D. Letra D. Oh, me va a faltar espacio, parece. A ver, ¿dónde lo hago? Ya aquí lo voy a hacer mejor, después voy borrando. La letra D, acá. Entonces, eso yo lo escribo como potencia, me quedaría X elevado a menos 2 tiene que ser igual a 1/9. Y me está pasando lo mismo que el anterior. Si se fijan, aquí ya el exponente es negativo. Yo sé que tengo que ocupar esta propiedad, pero ¿cuánto es la base? ¿Cuánto sería la base acá? Entonces,
hay un solo numerito, hay un solo número que elevado a 2 me da 9, que en este caso sería el 3. 3 elevado a 2 me da 9. Entonces aquí, si yo me doy cuenta de eso, el x es igual a 3. ¿Y por qué? Veamos. Porque 3 elevado a menos 2, si yo aplico propiedades de potencia, sería, agrego un 1. Toda esta potencia se va al denominador, pero con exponente positivo. Y 3 elevado a 2 me da 9. ¿Ya? Entonces, por eso el x es igual a 3. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hagan las preguntas ahora para no avanzar. ¿Dudas? No, no hay nada, parece. Voy a borrar esto porque me está ocupando mucho espacio. Dudas, consultas, aprovechen ahora, ¿ya? No hay que... Voy a seguir avanzando. Vamos en la letra E. Entonces, la letra E dice, logaritmo de base 6 de x es igual a 3. Yo lo transformo eso en potencia, me quedaría 6 elevado a 3, me tiene que dar x. Entonces aquí solamente tengo que calcular cuánto es 6 elevado a 3. Nada más que eso. Entonces 6 elevado a 3, 6 elevado a 3, significa que el 6 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. 6, 6, 6. 6 por 6, 36. Y por 6, 216. Entonces, por lo tanto, el x es igual a 216. ¿Ya? Y por último, la letra F, logaritmo de base 5 de x es igual a 0. Eso lo transformo en potencia, me quedaría 5 elevado a 0, me tiene que dar x. Pero si ustedes se recuerdan, potencias, todo número elevado a 0, ¿cuánto es? Todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el x es igual a 1. ¿Ya? Y ahí estaría ese ejercicio resuelto. Encontrar el valor del x de acuerdo a la posición que se encuentre. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen ahora. ¿Ya? Porque el logaritmo igual es un poquito denso porque ocupa muchas propiedades de muchos lados. Entonces, aprovechen a hacer sus consultas que tengan. Ya. Como no hay nada, entonces voy a avanzar. Ya, propiedades. Propiedades. Entonces dice, logaritmo de un producto, ¿ya? Si yo tengo una base A, ya, base cualquiera, ¿ya? Y en el argumento tengo un producto, ¿ya? Ese producto se va a transformar en una suma, en una suma. La base se va a mantener, fíjense bien, la base se mantiene, ¿ya? Y los argumentos se van a separar, ¿ya? Y en vez de multiplicación va a haber una suma. Y eso es todo. Las propiedades se pueden ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Va a depender del ejercicio y de lo que lo están pidiendo. ¿Ya? Entonces, aquí yo le tengo un ejemplo. ¿Ya? Tengo logaritmo de 5 más logaritmo de 20. ¿Ya?
Entonces aquí, ¿cómo lo puedo resolver esto? Aplicando propiedades. Pero aquí tengo una suma. Bien, entonces yo tengo eso. Y eso yo lo puedo transformar en un producto. Me puedo devolver y lo puedo transformar en un producto de argumento. Entonces me quedaría así. Logaritmo de base 10, fíjense, no tiene base. Se asume que es base 10. ¿Logaritmo de quién? De 5 por 20. ¿Ya? Y la base sigue siendo 10. La base 10 no se anota. ¿Ya? Aquí estoy ocupando la propiedad de derecha a izquierda. Ya, entonces tendría que resolver ese producto. 5 por 20. Bien, ¿cuánto es logaritmo? 5 por 20. 5 por 20 es 100. Y logaritmo de base 10 de 100 es 2. ¿Ya? Recuerden cómo se calcula un logaritmo. ¿Ya? Si yo no sé cuánto vale ese logaritmo, le coloco una X. Lo escribo como una potencia. Aquí hay un 10, entonces sería 10 elevado a cuánto me da 100. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que 10 elevado a 2 me da 100. Entonces el X vale 2. Por eso le coloqué el 2 ahí. Y ahí estaría listo ese ejemplo. Entonces, de acuerdo al ejercicio, es como se ocupa la propiedad. Se puede ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta que tiene que haber un producto en el argumento. Tiene que haber un producto en el argumento para poder separarla en dos logaritmos y haya una suma entre medio. Ahora, muchos se equivocan en esto, porque confunden. Tenemos la propiedad número 1, el logaritmo de base A, de B por C. Eso es muy distinto a tener esto. ¿Ya? Son muy distintos. Aquí yo puedo ocupar la propiedad, ¿ya? Pero acá no. Acá no puedo ocupar la propiedad porque hay un por que separa dos logaritmos. Entonces aquí yo lo tengo que calcular por separado y después multiplicar los resultados, ¿ya? Así que mucho ojo, no vayan a confundirse, ¿ya? Son muy distintas estas dos cositas. ¿Ya? Entonces, esa es la propiedad número 1. Si yo tengo un producto en el argumento, ¿ya? Aplicando la propiedad, ese producto se transforma en una suma de dos logaritmos. La base se mantiene y los argumentos se separan en dos, B y C. Nada más que eso. ¿Alguna duda con la primera propiedad? ¿Alguna duda, consulta que tengan? Dudas, consultas. Voy a hacer otro ejemplo de la propiedad número 1. A ver, si tengo logaritmo de base 2 de 8 por 32, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, si yo no quiero aplicar propiedad, sería logaritmo de base 2 de 8, y como hay un producto, ¿ya? Con los argumentos, yo le coloco más logaritmo de base 2 de 32. Y ahora yo los calculo por separado. Logaritmo de base 2 de 8, eso es 3. Más logaritmo de base 2 de 32 es, a ver, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 5. Y 3 más 5, 8. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé que es 3 y cómo sé que es 5? Veamos acá. Logaritmo de base 2 de 8. Si yo no sé cuánto es, le coloco una X acá, ¿cierto? Eso yo lo transformo en una potencia. En una potencia. Me quedaría 2 elevado a X. Me tiene que dar 8. ¿Cuánto vale el X? Entonces voy multiplicando el 2. ¿Cuántas veces? Hasta que me dé 8. 2 por 2, 4.
4 por 2, 8. O sea, el X vale 3. Por eso le coloqué 3 acá. Ahora de nuevo, logaritmo de base 2 de 32. Como yo no sé cuánto es, le coloco una X. Y lo transformo en potencia. Me quedaría 2 elevado a X. Me tiene que dar 32. Entonces voy multiplicando el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Entonces, 2 elevado a ¿cuánto? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Por eso yo coloqué el 5 acá. ¿Ya? Y ahí estaría aplicada la propiedad número 1. ¿Ya? Ahí le inventé ahí otro ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? Aprovechen ahora. ¿No? ¿No hay nada? Yo tengo una duda. Ya, dime. Sí, siempre son exactas, ¿cierto? En el logaritmo los ejercicios. Sí, son exactos. Ahora, si no te da exacto, tienen que hacer cambio de base. Ya, Ya que eso lo voy a explicar en otra propiedad que viene más adelante. ya. ¿Ya? Pero son exactas, son exactas. O si no, tendríais que usar calculadora. No, ahí no tendría sentido. ¿Ya? ¿Duda, consulta con la primera propiedad? No, no hay nada. Ya, voy a borrar el ejemplo de abajo porque me falta espacio. O lo voy a hacer con otro color para que no se confunda. Ya. ¿Qué dice la propiedad número 2? Logaritmo de un cociente. ¿Ya? Si en el argumento hay una fracción o una división, como quieran decirlo, ¿ya? Al aplicar la propiedad, se separa en dos, ¿ya? En dos logaritmos. La base se mantiene, fíjense bien, la base se mantiene, ¿ya? Y el argumento se separa en dos, en B y en C. Pero ya no va a haber una división. Esa división se va a transformar en una resta. Ahora, hagan la comparación. En el primero, cuando hay una multiplicación, se transforma en una suma. Pero cuando hay una división en el argumento, se transforma en una resta. Fíjense, hagan la comparación ahí, entre estos dos. Ya no se vayan a confundir. En el argumento, si hay una multiplicación, pasa a suma. Si en el argumento hay una división, pasa a resta. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos logaritmo de base 2 de 1/8. Ahí ya tenemos una división, una fracción acá. Aplicando esta propiedad sería logaritmo de base 2, la base se mantiene, ¿de quién? De 1 menos, ese menos, recuerden, ahí hay un menos en la propiedad, menos logaritmo de base 2, ¿de quién? De 8, ¿ya? Ahora yo tendría que calcular solamente. Ahora, recuerden, cuando el argumento es 1, ese resultado ya está listo. Me voy a devolver un poquito. Cuando el argumento es 1, fíjense bien, cuando el argumento es 1, el resultado es 0. Eso no lo pueden olvidar, entonces me devuelvo. Entonces aquí el argumento es 1, entonces inmediatamente este resultado es 0. Ya, lo voy a colocar ahí. ¿Ya? Menos logaritmo de base 2 de 8. ¿Cuánto es? Eso ya lo habíamos calculado acá, ¿ya? Que era 3. Y 0 menos 3 es igual a menos 3, ¿ya? Así se aplica la propiedad número 2. Propiedad número 2. ¿Duda, consulta con las dos primeras propiedades? ¿Alguna consulta? Profe, por ejemplo, en la multiplicación, en la primera propiedad, usted lo multiplicó inmediatamente, ¿cierto? ¿Para dónde? Y hay en logaritmo 5 más logaritmo 20. Sí.
Sí, ahí usted llegó al logaritmo 100 inmediatamente, ¿cierto? Sí, sí. En la división también se puede hacer eso. Sí se puede hacer, se puede dividir, pero te va a quedar decimales. Ya, pero si es una división exacta, ejemplo. No, háganlo, no, si es una división exacta, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Y puede hacer un ejemplo de eso, profe? Por favor. Voy a borrar. ¿Eh? Voy a aquí, lápiz, ya. Aquí voy a hacer la separación. Entonces, otro ejemplo sería el logaritmo de base 2 de 8 dividido en 2. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo dos opciones, como dice el profesor. Hacer la división inmediatamente, ¿ya? Que me quedaría el logaritmo de base 2 de 4, ¿ya? Y ese resultado sería 2, ¿ya? Al calcular ese logaritmo. O bien, aplicar la propiedad, ¿ya? Ejemplo, puede que no sepan cuánto da esa división, ¿ya? Entonces, si no saben cuánto da esa división, están obligados a aplicar la propiedad. ¿Qué sería? Logaritmo de base 2 de 8 menos logaritmo de base 2 de 2. ¿Ya? Me salté. ¿Ya? Entonces aquí yo calculo los logaritmos por separado. Logaritmo de base 2 de 8, eso es 3. Menos logaritmo de base 2 de 2, eso es 1. ¿Ya? Y 3 menos 1 es 2. Llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Entonces da lo mismo. Si pueden hacer la división inmediatamente, háganla. ¿Ya? Pero si se topan con decimales, ahí les recomiendo que no hagan la división inmediatamente. ¿Ya? Y me quedan 5 minutitos. Como no hay dudas, voy a hacer un ejemplo. Espérenme, voy a hacer un ejemplo que necesito que lo hagamos. Espérenme. Ya, vamos a hacer el de aquí arriba. ¿Ya? Dice el valor numérico de la expresión. ¿Ya? Ahí tengo varios logaritmos. ¿Ya? Pero aquí lo que me están pidiendo es el valor numérico. Entonces yo tengo que calcular el valor de ese logaritmo y de ese logaritmo. Entonces después sumarlo y después dividir. ¿Ya? Entonces hay que calcular los logaritmos por separado. Entonces aquí tenemos logaritmo de base 5 de 5. Cuando ocurría esto, eso ya viene listo, es un valor determinado. Yo lo di anteriormente. Eso es 1. ¿Ya? Entonces, logaritmo de base 5 de 5, eso es 1. Más logaritmo de base 2 de 32. Veamos. Logaritmo de base 2 de 32. Yo no sé cuánto vale ese logaritmo. Entonces le coloco una X. ¿Ya? Lo transformo en potencia. 2 elevado a X me tiene que dar 32. ¿Ya? Y entonces aquí voy multiplicando el 2 varias veces hasta que me dé 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 por 2, 32. Ahí me dio 32. Entonces, ¿cuántas veces se multiplicó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Por lo tanto, el X sería igual a 5. Porque 2 elevado a 5 me da 32. Entonces aquí le coloco 5. Entonces, ese 1 es el resultado de ese logaritmo que está aquí. El 5 es el resultado de ese logaritmo. Ahora me falta encontrar el valor del logaritmo de abajo, del denominador. Entonces veamos. Logaritmo de base 3 de un noveno, ¿ya? Fíjense bien, aquí me sirve ocupar la propiedad número 2, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí, como tengo una división de argumentos, ¿yo qué es lo que hago? Lo separo en 2.
Como es una división, se va a transformar en una resta. Ahí estamos aplicando la propiedad. Aquí era un 13, yo creo. Ahí. Ya. Entonces aquí recordar, cuando el argumento es 1, aquí lo voy a colocar. Cuando el argumento es 1, ese logaritmo ya tiene un valor determinado, que es 0. Entonces ese logaritmo es 0. Menos. Logaritmo de base 3 de 9 es 2. ¿Por qué es 2? Veamos. Logaritmo de base 3 de 9. Como yo no sé cuánto es, le coloco una x. Entonces yo lo transformo en una potencia. 3 elevado a x me tiene que dar 9. Entonces 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 3 elevado a 2 me da 9. ¿Ya? Y ahí por eso le coloqué el 2. Y 0 menos 2 es igual a menos 2. Ya, entonces ahora, ¿qué me queda? Solamente sumar. 1 más 5 es 6. Y 6 dividido en menos 2 es una división exacta. Me da menos 3. Que sería la opción A. ¿Ya? Entonces ahí ocupamos la propiedad número 2, cálculo de logaritmo, ¿ya? Y sumar después y dividir. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a llegar hasta acá, hasta la propiedad número 2, ¿ya? Porque no alcanzó el tiempo. Próxima semana vamos a continuar con esto mismo. Entonces voy a dejar anotado dónde llegué. Entonces, para explicarle la pregunta esencial de esta semana. Espérenme. Concepto de logaritmo. Cálculo de logaritmo. Y hasta la propiedad número 2. Propiedad número 2. Ya. Le voy a presentar la pregunta esencial y le voy a explicar en qué consiste. ¿Ya? Dice, encontrar el valor de la siguiente expresión. Dice, realizar todo el desarrollo en la hoja. ¿Ya? No vayan a ocupar calculadora acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar el valor numérico. Encontrar el valor numérico ¿de quién? Del logaritmo de base 2 de 64. ¿Ya? Eso me va a dar un valor. El logaritmo de base 4 de 64 me va a dar otro valor. Y el logaritmo de base 8 de 64 me va a dar otro valor. Cuando encuentre el valor de este, el valor de ese y el valor de este, yo lo sumo y después lo divido por el valor que está bajito. ¿Ya? Y ahí me va a dar el resultado. Eso tienen que hacer. ¿Ya? Calcular logaritmo. Y recuerden, calcular logaritmo, para que sea más fácil, lo tienen que transformar a potencia. No se olviden de esa transformación y solamente serían cálculos de potencias. ¿Ya? Esa es la pregunta esencial de esta semana. Solamente cálculo de logaritmos. Ya no vamos a aplicar propiedades todavía porque me faltan todavía. Ya, ¿alguna duda, consulta sobre esta pregunta esencial de esta semana? ¿Alguna duda, consulta? Recuerden subirla a la plataforma, por favor, ¿ya? Y si ya subieron a la plataforma, no me la envíen por WhatsApp, no hagan ese doble trabajo. Envíenla solamente por un solo lado. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No hay consulta, profe. No, no hay nada. Ya, entonces, ahí está la pregunta esencial de esta semana. Sí, la vamos a subir a clase por si acaso, para que la puedan Ya. responder. Y también está la grabación, ¿cierto? De la clase. Sí, queda grabada. Si es que usted está Perfecto. ingresado en la clase de segundo nivel medio mañana, va a poder ver la grabación. Ya. Entonces, si tienen alguna duda, ingresan a la plataforma y ven la clase nuevamente. ¿Ya? Ya, me despido. Que estén bien, que tengan una buena tarde. Estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Ya? Profesor, muchas Y gracias. cuídense. ¿Ya? Chao, chao. Chao a todos.